Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada. La mayoría de los documentos todavía son secretos, pero algo se sabe sobre el ataque con armas bacteriológicas a Winnipeg, Manitoba, en el apogeo de la Guerra de Corea. Un avión de las Fuerzas Aéreas Canadienses se aproxima a Winnipeg por el oeste, dirigiéndose hacia la ciudad con un fuerte viento. A bordo van agentes del Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos. Juntos, con científicos de armas bacteriológicas canadienses, están a punto de llevar a cabo un experimento encubierto con armas bacteriológicas sobre la población civil. El avión suelta un aerosol, un componente químico diseñado para dificultar la respiración de la gente. La población no lo sabe. A las autoridades locales les han mentido. Les han dicho que la operación es solo un experimento de una pantalla de humo invisible. De hecho, lo que se va a probar es el mejor modo de infectar a toda una población con una enfermedad desde el aire. Un experimento similar tiene lugar en San Francisco. Todo forma parte de un enorme proyecto secreto para desarrollar armas bacteriológicas ofensivas para el campo de batalla de Corea. Tierra quemada. Hay un misterio en la Guerra de Corea todavía sin resolver más de medio siglo después. Incapaz de derrotar a China y a Corea en el campo de batalla, llevó a cabo Estados Unidos una campaña clandestina y usó armas biológicas para extender enfermedades entre la población china y norcoreana. La investigación de este misterio cambió la vida del historiador canadiense Stephen Endicott y especialmente a sus padres misioneros. Mis padres se habían ido a China en 1952 para volver a visitar el país donde habían estado de misioneros durante 25 años. Fueron por la invitación del primer ministro chino, el señor Zhou Enlai. Mientras estaban allí durante los meses de enero, febrero y marzo de 52, la oficina del primer ministro les llamó y les dijo: ¿les gustaría ir y comprobar cómo marcha todo por la zona del noreste? Endicott llega a China y encuentra a los equipos médicos y sanitarios en una campaña, según parece, para detener la proliferación de algunas enfermedades terribles. Los chinos afirman que esa plaga, la encefalitis y el anthrax que habían aparecido en algunos lugares, hacía mucho tiempo que habían sido erradicadas o no se habían dado nunca. Se informaba que el brote se había extendido por una amplia zona. A lo largo del mapa del norte de Corea y del norte de China en los primeros meses de 1952 se declaraban más y más casos y se le informó a Endicott padre. El patógeno más temible era el anthrax, porque había sido perfeccionado para que pudiera ser inhalado al respirar y afectara a los pulmones. Y era incurable. El padre de Endicott empezó a creer que algo siniestro se estaba produciendo. Los chinos decían que los brotes aparecían después de haberse encontrado unas bombas extrañas en el suelo, encontradas, dijeron, después de que aviones estadounidenses sobrevolaran la zona a baja altura. Aparentemente las bombas estaban diseñadas para transportar octavillas de propaganda.
pero los chinos decían que no habían encontrado octavillas, pero sí habían descubierto plumas, ratas y diferentes tipos de insectos, todos infectados con enfermedades virulentas. Lo más alarmante fueron unas moscas infectadas, encontradas supuestamente en la nieve invernal. Fue a zonas rurales. Habló con la gente que decía haber visto cómo caían esos artefactos. Habló con científicos que habían examinado las bombas que habían transportado las enfermedades. Estaba impresionado por las credenciales de esos científicos, credenciales en medicina occidental, muchos de ellos graduados en Cambridge y en Oxford, e incluso en la Universidad de Toronto. Fui al noreste y me entrevisté con las autoridades de la salud pública y gente de todo tipo. He visto toda clase de evidencias incriminatorias de la guerra bacteriológica estadounidense. Después de ver todas esas pruebas, sé que el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo una guerra biológica a gran escala sobre las tierras de China. Un respetado reverendo de la Iglesia Unida, el padre de Endicott, regresó a Canadá para encontrarse que se negaba su evidencia como una propaganda comunista. En el Parlamento canadiense, el gobierno le denuncia como a un subversivo e incluso considera acusarle de traición y la pena por eso es la muerte. Hubo todo un alboroto en Canadá y la prensa le declaró como el enemigo público número 1. Mientras la guerra de propaganda y posiblemente bacteriológica está en marcha, la guerra convencional en las montañas de Corea se convierte en una lucha de titanes en los últimos meses de 1951. En el frente, el ejército chino está en crisis. Entre combates, el ejército se esconde en complejas cuevas para escapar de la potencia del fuego de los norteamericanos, y aún así tienen tremendas bajas. Su situación desesperada no es entendida por los líderes comunistas. Kim Il-sung, el dictador de Corea del Norte, quiere que los chinos sigan atacando a las adelantadas fuerzas estadounidenses a cualquier precio. El general Peng, el comandante en jefe chino, cree que esa es una estrategia suicida. El historiador militar Bin Yo dice que Peng dio prioridad a este asunto. Peng fue personalmente a ver a Mao para hablar con él del tema. Y Mao le creyó, le escuchó. Y entonces se dio cuenta de que podría ser una guerra de desgaste y podría durar mucho más. Mao acepta las malas noticias, pero ordena un gran ataque más sobre las fuerzas estadounidenses para fortalecer la posición de China en las negociaciones. El presidente dio unas instrucciones muy claras. Ganar con una rápida victoria si es posible. Pero como mínimo, en el campo de batalla, ganar con ventaja. La estrategia china necesita de otro asalto masivo para tratar de romper la línea de las Naciones Unidas en las montañas que defienden la capital de Corea del Sur, Seúl. En otoño de 1951, la nieve ha llegado temprano a las colinas de Corea, haciendo que las brigadas canadienses de las Naciones Unidas se sientan como en casa. El capitán Charlie Forbes tiene el presentimiento de que se avecinan problemas. Los soldados tienen lo que llamamos un sexto sentido. Yo lo he experimentado. Todos los soldados en los campos de batalla se huelen las cosas. Saben cuándo inclinarse y cuándo hay que agacharse. Los canadienses forman parte de la fuerza de las Naciones Unidas que defienden la colina 355, llamada la Pequeña Gibraltar, por la forma en que domina el frente occidental. Los estadounidenses están encima de la colina, con los canadienses en la cima siguiente. Los chinos intentaban conquistar la colina 355. Si llegaban a dominar dicha colina, tendrían una posición dominante, táctica y estratégicamente. A las 13 horas del día 22 de noviembre, el ejército chino avanza hacia la colina 355.
Corregir posición. A 9, 7, 5. Charlie Forbes manda un pelotón equipado con morteros, que con precisión marca las posiciones de las numerosas tropas enemigas a lo largo de una longitud de 7 kilómetros. Habíamos acabado de registrar sus posiciones en nuestros morteros. En otras palabras, estábamos preparados para disparar. Mi controlador de fuego de mortero, el sargento Zuluski, Walter Zuluski, me llama. A las 9, a las 9, a las 9. Blanco, blanco, blanco. Escala 20. Yo dije, Walter. ¿Es que está rematadamente loco? Escala 20 son 20 descargas de mortero por minuto, que suponen 120 descargas al minuto. Hay 6 morteros. Me dijo, señor, hay 3 hileras. Luego me habla en francés. Le juro que hay 3 hileras de chinos avanzando hacia nosotros en el 355. Hileras de chinos. Y le dije, amén. Me dijo, por favor, dispare. ¡Fuego! Luego volvió de nuevo diciendo, adelante, muertos, estupendo. Y exclamó, de nuevo. ¡De nuevo! ¡Fuego! Con los disparos de mortero del pelotón de Forbes, los canadienses mantienen la línea. Pero en la colina 355, el ataque tan repentino y de improviso de los chinos hace que la defensa estadounidense empiece a resentirse. Oímos en la radio. Colapso, colapso, colapso. Esto es un colapso. Cambio. Nos miramos unos a otros y yo miré al operador de radio. Un código desconocido. Colapso, colapso. Lo oímos alto y claro. Debió de haber sido desde la radio estadounidense. Luego nos llegó un comunicado de la compañía Alfa desde abajo. Los estadounidenses están abandonando el 355 y están corriendo por un campo de minas. En su posición con el mortero, Forbes y sus hombres ven el drama que se desarrolla en la tierra de nadie. Vi con mis prismáticos los momentos más tensos y conmovedores de la guerra. Había un soldado grande con sus pertrechos, rifle y demás, que había entrado corriendo en el campo de minas y le había arrancado una pierna. En la línea canadiense, un cabo experto en minas se ofrece voluntario para intentar rescatar al estadounidense. El cabo Berlinguet era fuerte como un oso, pero no era muy alto, aunque tenía unas espaldas así de anchas y unos brazos grandes, el típico leñador. Yo podía verle. Había nieve unos 10 centímetros. ¿Cómo andas a través de un campo de minas con cuerdas, trampas y demás? A eso lo llamo yo un momento tenso. Con los prismáticos lo observaba todo y le vi avanzando un pie cada vez, palpando la tierra con la mano para después poner el pie donde había tenido la mano. Y así sucesivamente. Debía de haber unos 50 o 60 pasos, pero cada uno de ellos era como si te clavaran una bayoneta en el corazón, y yo exclamé, seguro que saltará por los aires. Eso no es el tipo de cosa que deseas ver que ocurre. Cuando ocurre algo así, haces lo que debes hacer, pero ahora quisieras prevenirlo. Pero ¿cómo puedes prevenir algo así? Eso no se puede prevenir. Él decidió ir, no iba a dejar que fuera otro hombre a morir allí.
Y cuando finalmente llega hasta él, lo coge como los bomberos. Era un hombre fuerte. Se agacha, se lo carga sobre la espalda, atravesado sobre sus hombros. Se podía ver que tenía las piernas dobladas. El hombre debía pesar al menos 90 kilos, seguramente. Le sujeta con una mano y se agacha para recoger el rifle. Es algo que parece increíble, pero es cierto. Se da la vuelta justo sobre sus pies y sale de allí andando sobre sus pisadas anteriores. Bien, ya vuelve. No había visto jamás un valor semejante. Le suelta y todo lo que el estadounidense podía decir es: gracias, gracias, gracias. Eso es todo. Y al cabo Berlinguet no creo que nunca le hayan concedido una condecoración, una mención de elogio o algo parecido. Es increíble. Pero eso forma parte de la guerra. Sigue combatiéndose bajo un frío helador en una guerra que dura ya 19 meses. Los soldados de infantería coreanos soportan los proyectiles de los tanques comunistas. Al mantener la línea, los canadienses sentaron las bases para un contraataque estadounidense, arrebatando de nuevo a los chinos la colina 355. De nuevo dan en el blanco. La batalla es la alegoría de esta larga guerra. Ambos bandos luchando por la victoria, pero ninguno de los dos es capaz de asestar el golpe definitivo. Día y noche los estadounidenses mantienen una campaña de bombardeo incesante sobre las posiciones chinas y norcoreanas. Pero ya no es más una zona libre de fuego para los pilotos estadounidenses. Ahora los chinos presumen de sus 4.000 aviones y casi de la mañana a la noche se han convertido en la tercera fuerza aérea más grande del mundo. Con la ayuda de pilotos soviéticos y sus últimos reactores MiG, los chinos empiezan a derribar más y más aviones estadounidenses. Entre los restos de los aviones y los pilotos derribados, los chinos y norcoreanos buscan la última arma, más pruebas de que Estados Unidos está usando armas biológicas. En la primavera de 1952 dieron una conferencia de prensa que sobresaltó al mundo. Un navegante de la tercera ala de bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se convirtió en el primero de los 25 tripulantes estadounidenses en realizar una confesión detallada de la guerra bacteriológica. Kenneth Enoch declaró que su entrenamiento operacional empezó en una base americana en Japón con unas clases sobre sistemas de lanzamiento. Primero, soltando los gérmenes por sí solos. Segundo, soltando los gérmenes en insectos. Y tercero, soltando animales que tenían los gérmenes e insectos. Debían de ser lanzados a poca velocidad y a una baja altitud para evitar dañar a los insectos. Cuando los pilotos eran derribados, los interrogadores chinos hablaban con ellos y les decían: será mejor que nos digas qué has hecho, porque si nos lo dices, serás tratado con benevolencia. Luego, la única instrucción que recibí, naturalmente, es la orden de llevar a cabo mi misión con armamento bacteriológico. Y les llamaban una y otra vez para preguntarles cuáles eran tus blancos, de qué estaban cargadas tus bombas, y así sucesivamente. Mi misión con gérmenes tuvo lugar el 27 de marzo de 1952. A las 6:45 me dirigí a mi avión para revisarlo. Mientras lo hacía, vi a unos hombres que estaban cargándome las bombas. Y llevaban los uniformes que nos dijeron que llevarían. Un traje de faena blanco, máscara y guantes.
Esos hombres sacaron las bombas de un camión cerrado y las cargaron a mano. En Washington, la administración y los militares se pusieron a la defensiva. Estados Unidos proclamaba repetidamente que todo era propaganda de los comunistas. El general Ridgway lideraba el contraataque. En toda esta falsa y negra información de propaganda, estas acusaciones deberían servir como una seria advertencia a los norteamericanos y al mundo libre. Una advertencia tan amenazante y urgente como un bosque en llamas precipitándose sobre una aldea de madera. Mientras Estados Unidos se vuelca en controlar los daños, en Canadá la Policía de Seguridad Federal trata de desacreditar a James Endicott, demostrando que es un miembro del Partido Comunista. Finalmente admiten que no lo es. Stephen Endicott nunca ha olvidado los ataques contra su padre, y después de hacerse historiador, se dispone a llegar al fondo del asunto de la guerra bacteriológica. A partir de los últimos documentos desclasificados, Endicott descubre que durante la guerra de Corea y mientras Estados Unidos lo niega rotundamente en público, detrás de los focos se está llevando a cabo un programa altamente secreto de guerra bacteriológica. Esta película desclasificada del ejército demuestra cómo Estados Unidos se tomó muy en serio el tema de las armas químicas y biológicas ya desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegue la fase del armamento de gas, producirán tremendas bajas en el enemigo y al mismo tiempo evitarán unas bajas excesivas a nuestras propias tropas. A finales de la Segunda Guerra Mundial, el programa de armas biológicas está en segundo lugar de secretismo, solo detrás del proyecto Manhattan que desarrolla la bomba A. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos descubrió que sus enemigos, los japoneses, también tenían un avanzado programa de armas biológicas. Resultó que los experimentos con armas bacteriológicas realizados con animales por los aliados, el ejército japonés los había experimentado en prisioneros de guerra aliados de manera espantosa. Mientras aún estaban con vida, les abrían para observar directamente cómo reaccionaban los diferentes órganos después de inocularles alguna enfermedad. El hígado, los riñones, el corazón, los pulmones. Una horrible tortura. Cuando el general MacArthur hace un trato para mantener al emperador en su puesto, los expertos japoneses en armas bacteriológicas son también secretamente protegidos. El teniente general Shiro Ishii, al mando del programa japonés de armas bacteriológicas, pasa sus investigaciones a Estados Unidos a cambio de inmunidad de ser acusado como criminal de guerra. El trato fue alto secreto, justificado por la guerra contra el comunismo y por la búsqueda del arma perfecta. La atracción del ejército norteamericano por las armas biológicas era porque dichas armas no destruían la infraestructura del enemigo. Y eso significaba que la reconstrucción después de la guerra sería mucho más simple. Un arma atómica lo destruye todo. Un arma biológica solo elimina a la gente, pero los edificios, ferrocarriles, fábricas y todo lo demás seguirá estando allí. Endicott descubre que durante la guerra de Corea, la guerra biológica supone una operación de 350 millones de dólares. Las armas biológicas se ponen al mismo nivel que la bomba atómica, el número 1 en categoría estratégica. El 21 de diciembre de 1951, con la guerra en punto muerto, se les dice en secreto a los militares: ya es hora de que la actual preparación se lleve a cabo. Para hacerlo, los investigadores militares estadounidenses adaptan la técnica que los japoneses probaron con éxito sobre el terreno, utilizando insectos, ratas y plumas para extender la peste de la encefalitis y el anthrax. Para conseguir que las plumas e insectos dieran en el blanco, Estados Unidos probó una bomba de 230 kilos llamada M105, diseñada para suministrar octavillas de propaganda. Esta fotografía desclasificada muestra cómo una bomba de octavillas M105 de 230 kilos se convierte en una bomba de plumas. En su investigación, Stephen Endicott va a la capital de Corea del Norte, Pyongyang,
buscando conexiones entre los documentos recientemente desclasificados y las bombas que los norcoreanos dicen que estaban llenas de insectos infectados y plumas. Esta es la bomba de octavillas, la bomba de panfletos de 4 compartimentos. En esta no están los compartimentos, pero sí en esta otra M105. Así que la M105 era la bomba de octavillas que convirtieron en bomba bacteriológica. Y este número y esta bomba aparecen en los informes de las misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Así que esta era una de sus principales armas biológicas. Los vectores, donde se cargaban las hojas, insectos o algodón, eran metidas aquí, con los insectos. Los insectos infectados para que luego, cuando la bomba se abriera, fueran liberados. Mientras vuelan las acusaciones sobre las armas biológicas, empiezan en serio las conversaciones de paz en Panmunjom entre la dividida Corea del Norte y la del Sur. Antes de trasladarse a Panmunjom, los norteamericanos tienen que aprender a pronunciar ese nombre, luego a entender la interminable maniobra. La nieve está empezando a acumularse en el frente de Corea, limitando la acción. En un alto el fuego temporal, el contingente canadiense de las Naciones Unidas tiene tiempo para la clase de batalla por la que son famosos. Esta vez la lucha es sobre una superficie brillante. Las tropas de Nueva Zelanda y Australia les han retado a un partido de hockey sobre el río Injin. Cuando los australianos y neozelandeses hacen su aparición sobre el hielo, los canadienses saben que el campeonato sobre hielo de la Commonwealth está en el bote. La tregua es efímera. La guerra se reanuda enseguida, pero el gran movimiento de tropas que caracterizó la lucha de los primeros años ya no vuelve a ser igual. Ahora el campo de batalla se parece a la tierra de nadie de la Primera Guerra Mundial. Los ejércitos se atrincheran y se enzarzan en pequeñas y desesperadas batallas por unos cientos de metros de terreno. El canadiense Charlie Forbes, un artista a la vez que soldado, pinta la posición de su regimiento durante ese melancólico tiempo. Las condiciones de guerra en Corea, creo que, particularmente después de haber decidido esa tregua, de detener la guerra para moverse a posiciones estáticas sobre el paralelo 38, hizo que el ánimo cambiara completamente. Solo había patrullas nocturnas. Un 100% de alertas desde medianoche, desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Vivíamos en el suelo, como en 1914-1917. No había bodegas donde esconderse. No había vino. Había sake. Pero no había demasiados contrabandistas que llegaran al frente para vendérnoslo. Y se convirtió en algo sumamente solitario. En el lado de los chinos, la moral también está hundiéndose. Se crean unidades de disciplina para contrarrestar la crisis creciente, la deserción de soldados chinos y el pillaje de los coreanos en el campo en busca de comida. El ejército debe tratar la deserción como un comportamiento vergonzante. Y los delitos como el robo y extorsión están perjudicando la unidad de los chinos y norcoreanos y dañan el gran prestigio de nuestro ejército. Deben realizarse reuniones en los escuadrones, pelotones y compañías o batallones para criticar a los delincuentes y hacerles realizar servicios para que expíen sus acciones. En el lado de las Naciones Unidas, en los últimos meses de la guerra, los norteamericanos registraron un aumento de deserciones de 5 veces más.
Un informe secreto británico indica que el 90% de las nuevas bajas son heridas autoinfligidas. Y entonces empezamos a tener heridas autoinfligidas, algo que nunca tuvimos en Alemania, ni en Francia, Holanda o Bélgica. Los chicos se encontraban muy solos y oías un disparo y es que se habían pegado un tiro con el rifle en un pie. No era como una epidemia, pero ocurría y dolía. Después también tuvimos otros casos de chicos que querían tomarse un trago solo para evadirse. Destilaban Preston, betún para los zapatos, para conseguir alcohol. Se envenenaban a sí mismos. Se encontraban cuerpos tumbados en la trinchera, muertos. Porque por parte de los oficiales y de los suboficiales, deberían haber mantenido la moral de los hombres alta. Pero como no había acción, se dejaron arrastrar. Y la línea del frente también. Aquellos hombres que estaban allí querían luchar. Rolando Hinojosa, del Ejército de Estados Unidos, escritor a la vez que soldado, dice que el frente se convirtió en una zona gris de demencia, una amenaza peor que los chinos. El teniente Phil Brockley se levantó y se pegó un tiro hace 2 días. Encontramos su casco, sus prismáticos, papeles, lápiz, 2 paquetes de cigarrillos y una linterna japonesa. Todo colocado en fila. A él le encontramos boca abajo, mitad dentro y mitad fuera de su agujero de observación más adelantado. Solía decir que era un judío de Filadelfia pasando el tiempo. Por una vez se equivocó. Era un amigo, ingenioso y amable, tranquilo, meticuloso. Y algo que la mayoría de nosotros no somos. Era muy bueno en su trabajo. Pero, sin embargo, se derrumbó, como imagino que nos pasará a muchos de nosotros con el tiempo. Corea fue la guerra de los 1000 días. Una guerra que, además del enorme peaje en sufrimiento humano, fue también demoledora para las carreras de los poderosos. En Washington, el presidente Harry Truman decide no presentarse a otra elección. Su secretario de Estado escribe que la guerra de Corea ha destruido la presidencia de Truman. En 1953 está claro que ningún bando va a ganar la guerra de Corea. El general Dwight Eisenhower es el nuevo presidente de Estados Unidos y mantiene la promesa hecha en las elecciones de ir a Corea y encontrar un modo de acabar la guerra. Solo porque uno de los bandos quiera la paz no se consigue la paz. Debemos seguir adelante y hacer cosas para inducir al otro bando a desear también la paz. Y para inducir al otro bando a desear también la paz, Eisenhower autoriza una demostración de fuerza, una prueba con artillería nuclear, el mensaje de que Estados Unidos está de nuevo dispuesto a usar la bomba para terminar con la guerra. Joseph Stalin ha muerto. En la Unión Soviética, Joseph Stalin muere de repente, y con su muerte llega al mundo una marea de cambios. El apoyo comunista para la continuación de la guerra en Corea se desvanece. Ahora, con nuevos líderes en ambos lados, las negociaciones de paz se hacen más formales. El mayor obstáculo es el autocrático presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee. Entre bastidores, su presidencia se ha convertido en el reino del terror. Rhee está decidido a sabotear cualquier acuerdo de paz que no reúna a toda Corea bajo su mando. Winston Churchill, de nuevo como primer ministro británico, refleja la frustración de las Naciones Unidas en este telegrama a Eisenhower.
Lo que sigue es solo un pensamiento mío, escribe, pero Syngman Rhee debería ser detenido o destituido de su cargo. Y entonces la lucha acabó. Esto es Panmunjom, el lugar donde se firmó no un tratado de paz, sino un alto el fuego. El 23 de julio de 1953, después de 3 años de guerra y 5 millones de víctimas, se establece un armisticio que congela la guerra de Corea tal cual. Ambos lados acuerdan quedarse tal como estaban antes de empezar la guerra. Los chinos y norcoreanos firman. Estados Unidos firma en nombre de las Naciones Unidas. Pero el líder de Corea del Sur, Syngman Rhee, se niega y durante años hasta que es derrocado, trata de mantener el arsenal de armas para otro ataque al norte. Hasta hoy en día, Corea del Sur sigue sin formar parte del alto el fuego. Al término de la contienda hay un intercambio de prisioneros. Los pilotos que confesaron formar parte del programa de armas bacteriológicas regresan a Estados Unidos y se retractan diciendo que les lavaron el cerebro. Sí que firmé una confesión relativa a las armas bacteriológicas, pero las afirmaciones que se encontraban en esa confesión eran falsas. Fueron obtenidas bajo presión por los comunistas chinos. Si las afirmaciones de los pilotos fueron hechas bajo presión, también lo son sus negativas. Hemos descubierto que fueron amenazados con una minuciosa corte marcial. Así que escribieron negándolo, con esa amenaza sobre sus cabezas. Por lo que eso debe moderar el punto de vista de la gente en relación a las confesiones que hicieron negándolo. Sin embargo, en 1999 salen a la superficie nuevas evidencias desde el otro lado. Documentos filtrados de un archivo soviético alegan que algunas pruebas presentadas por los norcoreanos habían sido falseadas. Los documentos soviéticos afirman que falsearon 2 casos, uno sobre peste y otro de cólera. Infectaron a un par de cuerpos del ejército y se hizo para engañar a unas delegaciones extranjeras de visita. Es posible que algunas personas falsearan algo, pero eso no tiene nada que ver con todos los demás sitios de Corea, donde se cree que hubo brotes de peste, antrax y encefalitis. Falsearan o no los soviéticos y norcoreanos algunas de las pruebas, parece claro que los chinos creen que durante la guerra de Corea estuvieron bajo ataques biológicos. Iniciaron un programa masivo de descontaminación y vacunación. En abril de 1952, 20.000 sanitarios vacunaron a 4.850.000 personas contra la peste bubónica en el frente de Corea. Creo que sería una tontería o algo ineficaz el comprometerse a realizar algo a tan gran escala, la vacunación de tus tropas, en un número tan cuantioso, si no hay pruebas evidentes para acometer semejante tarea. Se necesitó mucho personal sanitario para vacunar a un número tan elevado de tropas. No estoy diciendo que creo totalmente a los chinos. Como historiador, naturalmente, tengo mi historial chino, pero tiendo a fijarme en las evidencias. Creo que hay que esperar. Estoy seguro de que todavía hay más cosas por saber. Estados Unidos sabe que se utilizaron criminales de guerra japoneses, que se gastaron 350.000 millones de dólares en armas biológicas, que desarrollaron armamento bacteriológico como arma defensiva en la guerra de Corea, pero actualmente siguen negando su uso en el campo de batalla. Con algunos informes aún por desclasificar, Endicott confía que el secreto se esclarecerá algún día. Este es uno de los secretos más escondidos y oscuros de la Guerra Fría. Y es un reto para un historiador intentar desenterrar la verdad sobre un asunto semejante. Al final de la contienda, ambos bandos se proclaman vencedores.
Pero hay una honda impresión de que nadie ha ganado la guerra de Corea. Las tropas de Naciones Unidas son embarcadas de vuelta a casa. Charlie Forbes recuerda su regreso con los canadienses, esperando ser recibidos con honores por una nación agradecida. El primer puerto al que llegaron fue Seattle. Cuando llegamos a Seattle, había una banda, con unas chicas bailando y gente que iba a curiosear, típicamente americano. Después de salir de allí nos detuvimos en Calgary. Había un grupo del Ejército de Salvación en la estación repartiendo café. Nadie más. Al llegar a Canadá íbamos a lanzarnos en los brazos de la gente, pero no había ni un alma para darnos la bienvenida. Llegamos a Montreal y nos reunieron en un campo de fútbol. Nos juntaron a todos allí y luego nos dispersamos. Ninguna recepción. ¿Por qué vamos a ser olvidados? ¿Por qué tenemos que ser olvidados? Los canadienses que yacen enterrados en Pusan eran unos soldados orgullosos, buenos soldados. Los canadienses somos buenos soldados. ¿Por qué olvidarlos? Ellos han regresado. El veterano combatiente canadiense John Bishop, los coreanos canadienses Ed y Myung Cook, el veterano marine estadounidense Don Gill. Visitaron el cementerio de Naciones Unidas en Pusan, Corea del Sur. Algunos de los estadounidenses muertos en la guerra de Corea están enterrados aquí. La mayoría fueron devueltos a sus casas. Casi todos los 516 canadienses muertos reposan aquí y fueron conmemorados en bronce por un escultor coreano. Mientras se conmemora a la gente que murió en la guerra, se demuestra el amor. A mí, en particular, me gusta que no se haya glorificado la guerra. Creo que tenemos una gran deuda con estos hombres, especialmente con los que murieron, porque sin los soldados de Naciones Unidas, Corea del Sur no sería lo que es hoy en día. No hay palabras para expresar realmente la gratitud que sentimos por haber tenido la ayuda de estos países. Algo que no olvidaremos nunca. El padre de Myung fue uno del millón de civiles surcoreanos que murió en la guerra de Corea. Estados Unidos llevó a cabo la guerra de Corea sin el consentimiento del Congreso, así que a Washington le costó décadas el llamarlo oficialmente guerra y construir un monumento en su memoria. Este tímido tributo a los cerca de 2 millones de norteamericanos que sirvieron en Corea y a los 33.000 muertos en acción fue al fin erigido en 1995. Aún obsesionado por la guerra, el soldado poeta Bill Childress se imaginó a sí mismo de nuevo allí y vio una línea directa desde Corea con el horror que le seguiría. Al norte desde Pusan seguimos en silencio a los jefes cuyas carreras dependían de la victoria. La carretera hubiera podido ser la vía Apia, excepto por los niños hambrientos apostados junto a ella. Cuando bivaqueamos cerca de Pyeongtaek, un soldado cogió un palo marrón curvado de un charco. Era el hueso de un brazo de un niño. No muy lejos acampaba el general con su cuerpo.
Toda victoria sería suya. Para nosotros solo quedaba la larga marcha hacia Vietnam. La corresponsal de guerra Margaret Higgins murió en la guerra de Vietnam y como un honor está enterrada en el Cementerio Nacional de Arlington, en la capital de Estados Unidos. Pero Higgins dejó una alarmante y profética advertencia escrita hace más de 50 años. Necesitamos urgentemente a toda la gente posible de nuestro lado. Como no somos una dictadura y debemos de persuadir antes que intimidar, le corresponde a Estados Unidos demostrar con actos concretos que la gente del mundo tiene mucho más que ganar estando a su lado. Hasta ahora, los dos grandes océanos han protegido a los americanos de que la guerra llegara hasta sus propias casas. Ahora ya no hay lugar seguro en el mundo. En pocos minutos, Nueva York podría convertirse en una trampa mortal, mucho más terrible que cualquier puesto de mando militar de la línea del frente. Luchando Estados Unidos por hacer un alto, China se ganó el reconocimiento como una fuerza mundial. Pero las afirmaciones de China de haber ganado la guerra están siendo rebatidas por los propios historiadores chinos. China sufrió más de 1 millón de heridos y muertos, no un cuadro de victorias, según el historiador Bin Yo. Otra gente se cuestiona, por ejemplo, las bajas. ¿Cómo se puede clamar la victoria con semejante cantidad de víctimas? Quizá con 2 o 3 veces más bajas chinas. Si se midiera por las bajas chinas, la victoria sería muy amarga. En Corea del Norte la guerra nunca se ha olvidado. Aquí, la guerra es religión. Aquellos que lucharon en la guerra son glorificados como ídolos. Al líder de la guerra, Kim Il-sung, se le venera como a un dios que traspasó sus poderes de Estado a su único hijo, Kim Il-jong. Aquí el régimen mantiene al pueblo en un constante temor de que la guerra pueda comenzar de nuevo. Fuera de Pyongyang, en un museo de la guerra de la provincia de Sinchon, el régimen muestra su versión de la guerra de Corea. Una versión enseñada a cada estudiante norcoreano en los últimos 50 años. En las paredes se ve a los militares estadounidenses cometiendo crímenes de guerra. Las imágenes son caricaturas, haciendo de esto no tanto un museo de guerra, sino un museo del odio. Pero detrás de esta propaganda hay una preocupante realidad. Los documentos desclasificados revelan ahora que durante la Guerra de Corea, una política despiadada de Estados Unidos procedente de la cúpula militar convirtió en blanco deliberadamente a los civiles. Se calcula que 2 millones de civiles norcoreanos, ancianos, mujeres y niños, murieron durante la guerra, principalmente por fuego estadounidense, por disparos y bombardeos, potentes explosivos y napalm. Podría haber sido peor, y aún lo es. Estados Unidos empezó a ensayar ataques nucleares en Corea del Norte en 1951, y tan recientemente como en 1998, el plan de ataque nuclear todavía se seguía practicando y puliendo. Los regulares simulacros de ataques aéreos sobre Pyongyang son hoy una distracción del hambre y la represión, pero también reflejan un gran temor a Estados Unidos. En el paralelo 38, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han levantado una defensa cuyo presupuesto excede a todo el Producto Nacional Bruto de Corea del Norte,
patrullando la infranqueable frontera bajo el mando directo de Estados Unidos. El Pentágono todavía mantiene allí una fuerza de 37.000 soldados, siempre listos y cerca del frente. Pero desde los días en que Charlie Forbes mandaba un puesto no muy lejos de aquí, ha habido un cambio monumental en la tierra de nadie. La probabilidad de que Corea del Norte tenga la bomba atómica aumenta las apuestas. Pero hay una esperanza. En la frontera, una nueva generación de líderes democráticos de Corea del Sur, nada deseosos de reanudar la guerra, han construido una reluciente estación de ferrocarril. Una buena propaganda, pero también un símbolo de buena fe, lista para que si el miedo a la guerra se disipa, puedan llevar a los primeros viajeros desde Seúl a Pyongyang. A lo largo de la tierra de nadie, la guerra inacabada terminará, o como un viaje de reconciliación entre el norte y el sur, o como un fragor de tanques y lanzamiento de misiles, como señal de más guerra y del acto final de la tragedia de Corea. De armas bacteriológicas canadienses están a punto de llevar a cabo un experimento encubierto con armas bacteriológicas sobre la población civil. El avión suelta un aerosol, un componente químico diseñado para dificultar la respiración de la gente. La población no lo sabe. A las autoridades locales les han mentido, les han dicho que la operación es solo un experimento de una pantalla de humo invisible. De hecho, lo que se va a probar es el mejor modo de infectar a toda una población con una enfermedad desde el aire. Un experimento similar tiene lugar en San Francisco. Todo forma parte de un enorme proyecto secreto para desarrollar armas bacteriológicas ofensivas para el campo de batalla de Corea. Tierra quemada. Hay un misterio en la guerra de Corea todavía sin resolver más de medio siglo después. Incapaz de derrotar a China y a Corea en el campo de batalla, llevó a cabo Estados Unidos una campaña clandestina y usó armas. El padre de Endicott empezó a creer que algo siniestro se estaba produciendo. Los chinos decían que los brotes aparecían después de haberse encontrado unas bombas extrañas en el suelo, encontradas, dijeron, después de que aviones estadounidenses sobrevolaran la zona a baja altura. Aparentemente las bombas estaban diseñadas para transportar octavillas de propaganda, pero los chinos decían que no habían encontrado octavillas, pero sí habían descubierto plumas, ratas y diferentes tipos de insectos, todos infectados con enfermedades virulentas. Lo más alarmante fueron unas moscas infectadas, encontradas supuestamente en la nieve invernal. Fue a zonas rurales. Habló con la gente que decía haber visto cómo caían esos artefactos.
Habló con científicos que habían examinado las bombas que habían transportado las enfermedades. Estaba impresionado por las credenciales de esos científicos, credenciales en medicina occidental, muchos de ellos graduados en Cambridge y en Oxford, e incluso en la Universidad de Toronto. Fui al noreste y me entrevisté con las autoridades de la salud pública y gente de todo tipo. He visto toda clase de evidencias incriminatorias de la guerra bacteriológica estadounidense. Después de ver todas esas pruebas, sé que el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo una guerra biológica a gran escala sobre las tierras de China. Biológicas para extender enfermedades entre la población china y norcoreana? La investigación de este misterio cambió la vida del historiador canadiense Stephen Endicott y especialmente a sus padres misioneros. Mis padres se habían ido a China en 1952 para volver a visitar el país donde habían estado de misioneros durante 25 años. Fueron por la invitación del primer ministro chino, el señor Chu Enlai. Mientras estaban allí durante los meses de enero, febrero y marzo del 52, la oficina del primer ministro les llamó y les dijo: ¿les gustaría ir y comprobar cómo marcha todo por la zona del noreste? Endicott llega a China y encuentra a los equipos médicos y sanitarios en una campaña, según parece, para detener la proliferación de algunas enfermedades terribles. Los chinos afirman que esa plaga, la encefalitis y el ántrax que habían aparecido en algunos lugares, hacía mucho tiempo que habían sido erradicadas o no se habían dado nunca. Se informaba que el brote se había extendido por una amplia zona. A lo largo del mapa del norte de Corea y del norte de China en los primeros meses de 1952 se declaraban más y más casos y se le informó a Endicott padre. El patógeno más temible era el ántrax, porque había sido perfeccionado para que pudiera ser inhalado al respirar y afectara a los pulmones. Y era incurable. Un respetado reverendo de la Iglesia Unida, el padre de Endicott, regresó a Canadá para encontrarse que se negaba su evidencia como una propaganda comunista. En el Parlamento canadiense, el gobierno le denuncia como a un subversivo e incluso considera acusarle de traición y la pena por eso es la muerte. Hubo todo un alboroto en Canadá y la prensa le declaró como el enemigo público número 1. Mientras la guerra de propaganda y posiblemente bacteriológica está en marcha, la guerra convencional en las montañas de Corea se convierte en una lucha de titanes en los últimos meses de 1951. En el frente, el ejército chino está en crisis. Entre combates, el ejército se esconde en complejas cuevas para escapar de la potencia del fuego de los norteamericanos, y aún así tienen tremendas bajas. Su situación desesperada no es entendida por los líderes comunistas. Kim Il-sung, el dictador de Corea del Norte, quiere que los chinos sigan atacando a las adelantadas fuerzas estadounidenses a cualquier precio. El general Peng, el comandante en jefe chino, cree que esa es una estrategia suicida. El historiador militar Bin Yo dice que Peng dio prioridad a este asunto. Esta película emplea representaciones dramáticas. Todas las palabras pronunciadas por los actores son citas exactas sacadas de entrevistas, periódicos y memorias de aquellos que lucharon. Corea, la guerra inacabada.
La mayoría de los documentos todavía son secretos, pero algo se sabe sobre el ataque con armas bacteriológicas a Winnipeg, Manitoba, en el apogeo de la Guerra de Corea. Un avión de las Fuerzas Aéreas canadienses se aproxima a Winnipeg por el oeste, dirigiéndose hacia la ciudad con un fuerte viento. A bordo van agentes del Cuerpo Químico del Ejército de Estados Unidos. Juntos, con científicos